al amigo Nelson Rodríguez, quien es el director del periódico El Caribe, quien ha sido reconocido en Santiago como un hijo meritorio, pues, y se le ha otorgado el premio a la ética periodística. Este es un premio llamado Premio Ramón de Luna, y es prohijado por la Iglesia Católica y otras instituciones de bienestar social y ONG de Santiago. De manera que felicitaciones a mi amigo Nelson Rodríguez por la gran labor que viene haciendo al frente del periódico El Caribe, del histórico periódico. Yo me sumo a esa felicitación también. Gracias, claro, gracias, sí. Emily, gracias. Nelson Rodríguez, que es un santiaguero. Un gran cepa, periodista, un veterano. Vino a la capital a ejercer el periodismo con mucha humildad y ha llegado hasta la cima. Así es. Y ahora es reconocido por su pueblo, por Santiago. De manera que felicitaciones, Nelson, y a todo el personal del Caribe. En segundo lugar, yo quiero referirme, ya Emily también se refirió a ello en su comentario, a la encuesta Cultura Democrática, que la hizo el Ministerio de Economía y Desarrollo, y que puso de relieve conductas del pueblo dominicano que no siempre han sido así, sino que ahora resaltan sobre el asunto de la corrupción. Y esta encuesta, señores, que hay que felicitar a Pavel Lisa por la valentía de publicarla, porque si fuera una encuesta que la hace una institución, ¿verdad?, una encuestadora particular o la hace un partido de oposición, bueno, pues uno la pasa por alto. Pero el hecho de que sea el propio gobierno que publique esta encuesta indica que hay que ponerle atención. Señores, fíjense lo que dice esa encuesta. Yo voy a analizar dos aspectos de la encuesta. El primero es que dice que en los últimos 2 años en la República Dominicana se ha reforzado la percepción de que hay más corrupción en el país. Pasó de un 39.5% al 58.4% de la población que percibe que la corrupción, en vez de disminuir, se ha incrementado. Y entonces uno se pregunta, si este ha sido el gobierno donde se ha perseguido más la corrupción administrativa, incluso hay decenas de casos en el Ministerio Público y en la justicia dominicana de personas condenadas por asuntos de corrupción. Y aquí en este gobierno es que se ha tomado, por ejemplo, decisiones sobre funcionarios que han sido tildados de corruptos, inmediatamente han sido despedidos de sus cargos, y se han producido además deportaciones de miembros del Congreso Nacional que han sido extraditados a los Estados Unidos acusados de asuntos de corrupción. Es decir, que se percibe una lucha tenaz en contra de este flagelo, y sin embargo la gente tiene la percepción contraria. Es un asunto que merece un análisis. Ese es un punto. El otro punto importante de esa encuesta del gobierno, o sea, del Ministerio de Economía y Desarrollo del gobierno, es aquel que dice que el 51% de los dominicanos dicen que toleran la corrupción siempre y cuando se resuelvan los problemas. Oigan eso. Así que la gente dice, si resuelven el problema, no importa que haya corrupción. Entonces, estos dos temas que pone de relieve esta encuesta inducen a un análisis, porque las sociedades no son pétreas en cuanto a la forma de pensar. Las sociedades van variando su percepción y su forma de pensar, y son siempre un reflejo de su liderazgo en todos los órdenes, no solamente el liderazgo político, sino también el liderazgo religioso, el liderazgo social, y en todos los órdenes. Entonces va variando. Ustedes recuerdan que hace un tiempo que el tema de la corrupción no era un tema importante en el país. Cuando se hacían las encuestas, antes del 2020, hay que decirlo, antes de la Marcha Verde, la corrupción salía en un lugar muy lejano, con un 7%, un 6% de la gente no le prestaba atención a la corrupción. Luego, cuando vinieron las protestas de la Marcha Verde, que la clase media se tiró a la calle para luchar en contra de la corrupción y la impunidad, entonces ese tema subió al primer plano y se colocó en el 2020 en el primer plano. Es decir, más del 50% de los dominicanos consideraban que el problema número 1 de la República era el asunto de la corrupción. Bueno, ahí surge entonces
los correctivos para la corrupción. Pero ¿qué está pasando? Que todo el mundo se preocupa por la transparencia y por la ausencia de corrupción cuando una persona está administrando un cargo público. Pero poca gente se ocupa de que ese cargo público sea manejado con eficiencia en cuanto a la realización de obras. Normalmente los funcionarios no son evaluados por la eficiencia en el desempeño de sus funciones, sino por el asunto de los controles para evitar la corrupción. Entonces el funcionario está más centrado en evitar ser tildado de corrupto que en hacer una obra en beneficio del pueblo. Y por eso quizá la gente dice, bueno, pero es mejor que resuelvan los problemas de la nación, no importa que haya corrupción o que haya algo de corrupción. Porque precisamente por eso, por la ineficiencia, y hoy en día estamos viviendo una nueva conducta de los funcionarios. La mayoría están ejerciendo sus funciones y las órdenes que dan es, vamos a hacer esto, vamos a cumplir con todas las reglas, con todos los controles. Incluso hay controles, aquí hay controles de más anticorrupción. La Dirección de Compra y Contrataciones Públicas está haciendo un trabajo extraordinario de freno a las prácticas anteriores de obras grado a grado, de vicios en cuanto a la adjudicación de obras y servicios del Estado. La Contraloría, la Cámara de Cuentas está permanentemente haciendo auditoría. La Contraloría General de la República lleva controles sobre la administración pública y los funcionarios están más atentos, están más chivos que un chivo en el aspecto de hacer las cosas bien hechas para evitar mañana tener que enfrentar a la justicia. Sin embargo, a pesar de eso, la gente percibe entonces el flagelo de la corrupción. Porque el control de la corrupción debe ir acompañado también de la eficiencia en el ejercicio público. Aquí tenemos, por ejemplo, obras que se han parado por años, siendo fundamentales para el desarrollo de una zona. Yo le voy a citar una. La carretera Circunvalación de Baní. ¿Cuántos años tiene construyendo si todavía no se concluye? ¿Por qué? Porque por un nudo legal que había, hubo que licitarla de nuevo, después de la obra estar bastante avanzada. Sí que está construyendo pero hay que añadirle un punto. Recuerde que el gobierno aprobó la ley 118-21 que rompe todos esos nudos legales que quedaron del pasado, y fue hace 3 años, en el 2021. O sea, que como quiera hay un retraso en el cronograma de trabajo de la obra. Sí, pero eso no abarcó las carreteras, solamente para obras de... no, abarcó carreteras, hospitales y escuelas. Bueno, esa ley fue limitada, incluso yo creo que ya le pasó el tiempo, pero independientemente de esa ley, eso es una práctica común no solamente en este gobierno, eso viene arrastrándose desde hace tiempo. Se adjudican las obras, entonces se deja pasar el tiempo, no se cumple con el calendario de pago de las ubicaciones. Y cuando ya llega un momento, el tiempo ocurre, comienza a subir el presupuesto por la inflación y por el costo de los materiales. Y cuando llegan a retomarla de nuevo, entonces ya no cumple con la ley que establece que solamente se puede pagar el 25% de las ubicaciones del valor de la obra. Y entonces la obra ahí hay que pararla y licitarla de nuevo, o tomarse el reto de hacerla violando la ley. Es decir, que hay una incongruencia en el país en cuanto a la eficiencia en el ejercicio público y mantener los controles para evitar la corrupción. Incluso ese es un problema también legal, porque usted tiene, por ejemplo, la ley 340, que fue una ley que se promulgó en el país con el propósito de controlar la compra y las contrataciones. Es una ley que no tiene garra. Aquí no se ha condenado un solo funcionario en la República Dominicana desde que esa ley que fue en el 2006 esa ley, por asuntos de corrupción en la compra y contrataciones. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es sanción administrativa. Y la mayoría de los expedientes que se someten a la justicia de parte del Ministerio Público, evidenciando violación a esa ley, cuando llegan donde un juez tiene que descargarlo obligatoriamente, porque la ley no establece sanciones penales en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en la sociedad dominicana, y esta encuesta es una clarinada en ese sentido. Tenemos que sentarnos, señores, a tomar en cuenta esos dos factores en cuanto al ejercicio público: controlar la corrupción,
que vigilar la transparencia, pero al mismo tiempo controlar y evaluar a los funcionarios por la vía de la eficiencia en el ejercicio de su cargo público, para que no lleguen estas frustraciones a la población, para que no llegue esta percepción a la población, que muchas veces uno dice, bueno, está equivocada. No, no está equivocada la población, porque la población refleja lo que está sintiendo de su liderazgo nacional y su liderazgo público. De manera que primero felicitar a Pavel Lisa por la publicación de esta valiente encuesta, y que indiscutiblemente, aunque quizás a alguno le molesta, sirve de parámetro para corregir conductas en cuanto al ejercicio público, y para poner ese ejercicio público a tono con la percepción de la población, en el sentido de que hay que combatir la corrupción, pero al mismo tiempo hay que procurar eficiencia en el ejercicio público. Adelante, Francis.